Seguimos aquí en Pasos Perdidos pasando un poco revista de lo que sucedió esta semana, con mucha actividad martes y miércoles, con formación de algunas comisiones, inicio de algunos debates, pero todo centrado en los proyectos del Ejecutivo que comenzaban su trámite parlamentario con las sesiones informativas de los plenarios de las comisiones, tanto la de Asuntos Constitucionales como junto a Legislación General, que aborda la ley de lobby, de gestión y transparencia de los intereses, pero también la comisión plenaria entre Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva junto con la de Presupuesto y Hacienda, que es la cabecera que debate Superrigi, de lo que estuvimos conversando y mostrándoles hace instantes, la presentación desde los funcionarios del Ejecutivo Nacional también sobre este proyecto de Superrigi. Y sin duda hay mucho debate, ¿no? Porque por un lado están las iniciativas del Ejecutivo Nacional que discuten aquí principalmente impulsados por el oficialismo y sus aliados, también los otros proyectos que avanzan en la Cámara de Diputados impulsados por los propios diputados de la oposición, en general con comisiones informativas y mucha atención. Lo preguntaban también hoy más temprano mis compañeros a Sebastián Galmarini, las complicaciones que tiene a veces la oposición para ponerse de acuerdo, siendo mayoría en definitiva en ambas cámaras, ¿no? Y hoy un poco de toda esa muestra se sintió Claudio, lo recordábamos, en el Senado de la Nación, porque se inició una convocatoria ayer a partir del mediodía con 50 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales, y hoy hace un rato terminaron de aprobar 73 pliegos, ¿no? ¿Qué pasó en el medio? Bueno, finalmente lo que terminó de suceder es que había un plan inicial de repartir los grupos de pliegos en 2 paquetes. Al Ajá. menos ese fue lo que había sido el acuerdo de la reunión de labor parlamentaria de ayer, en un contexto en donde, en la medida que fue avanzando el debate, los senadores, perdón, del bloque del peronismo aseguraron que había sido el oficialismo el que había pedido una formulación de este tipo. Luego, antes de que se resolviera el cuarto intermedio, los cuestionamientos de la oposición por haber incumplido la palabra empeñada en el ordenamiento de la sesión. El cuarto intermedio, uno de los más largos que nos ha tocado cubrir, y en ese contexto sí, nuevamente, barajar y dar de nuevo una votación importante que habilitó la tabla para que pudieran incluirse todos los pliegos, y es finalmente lo que terminó sucediendo. Así que en ese escenario, bueno, uno de los puntos que habíamos remarcado, el gobierno de Javier Milei ha transcurrido los primeros 2 años de su gestión sin la designación de un solo magistrado. Ese ha sido el prólogo de lo que está sucediendo en este momento. Un poder ejecutivo apurado por terminar de destrabar los nombramientos que precisamente forman parte de la relación inestable entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, precisamente por la cantidad de vacantes sin cubrir que son centrales para la operatividad del Poder Judicial. Estos primeros pliegos son los que van a, como bien dice Claudio, conformar la primera etapa de cobertura de las vacancias, más de 300 cargos entre fiscales, jueces y defensores oficiales, que hace muchos años ya todo el gobierno de Alberto Fernández no se pudo cumplir con este trámite que corresponde principalmente al Senado y al Ejecutivo Nacional, donde intervienen los 3 poderes del Estado, Consejo de la Magistratura, donde están los jueces, donde están los poderes de Ejecutivo y Legislativo representados, la terna que envía el Poder Ejecutivo y luego el acuerdo del Senado. Pero quedan como 200 todavía que ya fueron ingresados formalmente en su gran mayoría para avanzar entonces con la comisión de acuerdo que se reúne en general los miércoles a la mañana para la audiencia que tienen que cumplimentar también los jueces y los fiscales y los aspirantes también a defensores. Así que por estas horas ahí está el debate. Estamos viendo justamente cómo avanza. Exactamente, cómo transcurre esta sesión, que en este contexto todavía no tiene un horario claro para que finalmente pueda terminar. ¿Por qué? Porque, bueno, pues recordemos que una parte de todo este transcurso podía haber sufrido una alteración y una subdivisión. Algunos hablaban de una sesión para la semana que viene para avanzar con los pliegos que no iban a ingresar en estos primeros 50 que al menos se planificaba, se pretendía tratar antes de ese cuarto intermedio. Así es que en ese contexto, ya con lo que nosotros hemos venido contando, se ha destrabado una parte, pero queda un largo camino todavía por recorrer. Exactamente, y algunos proyectos que quedaron en el camino por falta de acuerdos
hasta el momento con distintos sectores opositores, recordando que el oficialismo tiene una mayoría construida en el Senado de la Nación con alianzas estratégicas, no solamente con el radicalismo, el PRO y algunos partidos provinciales, sino con algunos sectores del peronismo que se desmarcaron del bloque principal del PJ. Pero volvamos a la Cámara de Diputados porque decíamos, ayer hubo mucha actividad, entre ellas el inicio del debate del Superrigi. Veíamos al secretario justamente dando cuenta de estas discusiones. Ahora vamos a escuchar a la diputada Florencia Carigliano de Unión por la Patria hablando sobre esta iniciativa a la cual se oponen. Están subsidiando la energía y el trabajo de los argentinos. Las superempresas, que son todas extranjeras, van a venir a pagar un 15% de ganancias en lugar de un 25% y un 10% de aportes patronales. Son empresas que facturan más que el PBI argentino y pagan menos impuestos que una pyme. Es absolutamente ridículo en un país donde desde que asumió Milei hay más de 22.000 empresas que cerraron y los argentinos están todos los días endeudándose para pagar impuestos que le regalemos a multimillonarios hasta el pasaporte, porque eso es lo que va a pasar. Mirada crítica por parte de la diputada Carigliano, que es una de las voces fuertes que se escuchan dentro de Unión por la Patria, pero también desde el oficialismo han hablado con diputados de televisión distintos diputados. En este caso vamos a escuchar a Verónica Racini de la Libertad Avanza, también de la provincia de Santa Fe, que tiene su posición acompañando obviamente esta iniciativa que impulsa el Ejecutivo Nacional a partir de la iniciativa que construyó el Ministerio de Economía. Escuchando a los secretarios de Energía, de Industria, al secretario de Producción, contándonos sobre cuáles son los beneficios que nos va a traer votar este Superrigi, que bueno, viene con la impronta de seguir creciendo en lo que son inversiones industriales en Argentina y a hacer crecer el desarrollo productivo, que es un objetivo importante que busca este gobierno de la presidencia de Javier Milei. La voz de la diputada desde el oficialismo, y va a continuar el debate porque todavía no se logró firmar dictamen. Hay algunos puntos que seguro se van a poner en análisis por parte de la oposición para aportar perspectivas, más allá que hay sectores que obvio no lo van a acompañar porque tienen una mirada contraria, ¿no? Exactamente, y porque aparte todavía resta saber uno de los capítulos que nosotros veníamos anticipando y que forma parte también de la obsesión de los fiscalistas. Fue respondido por el presidente Javier Milei. Y es cuánto el Estado deja de percibir en materia de impuestos a partir de las exenciones que impulsa. El presidente Javier Milei argumentó y dijo, este cálculo es falso porque finalmente es un cálculo respecto a impuestos por cobrar de inversiones que sin este régimen no existirían. Pero lo cierto es que para los especialistas lo que queda en este momento por resolver es hacer un corte, un balance sobre la implementación de la primera versión del régimen de inversiones, de incentivos para las grandes inversiones, y en ese contexto saber realmente cuánto es lo que en términos de impuestos el Estado Nacional deja de cobrar, para algunos como un enfoque también del aporte que hace el Estado Nacional para promover esa inversión privada. Lo cierto es que ese cálculo y ese número sobre los montos que el fisco resigna, bueno, es materia de discusión, es uno de los temas que distintos especialistas están investigando y es un capítulo ineludible del debate que se viene aquí en comisiones en la Cámara de Diputados. Uno de los proyectos que sí tuvo finalmente dictamen en el marco de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, junto con la Comisión de Intereses Marítimos y Pesqueros, tiene que ver con un acuerdo internacional que impulsa la FAO como herramienta para establecer medidas que combatan la pesca ilegal. Este proyecto se viene discutiendo en distintos ámbitos hace mucho tiempo, se viene impulsando por los sectores industriales de la pesca, advirtiendo la larga y gran y profunda costa que tiene Argentina y los conflictos que hay, sobre todo de pesca ilegal, un poquito más allá de las millas establecidas para la zona económica exclusiva. De esto se habló en esta comisión, en este plenario de comisiones, hubo un dictamen y tenemos el testimonio del diputado de Unión por la Patria, Jorge Tayana, que es parte de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto y dio detalles de la importancia de esta iniciativa. Son varias las reuniones de comisión que hubo hoy y como en general casi todos los diputados estamos en más de una comisión, hubo bastante actividad. Básicamente hubo actividad, en el caso mío, en la Comisión de Relaciones Exteriores y también en la Comisión
Bueno, todo fue de relaciones exteriores, pero con otras comisiones. Se trataron varias cosas, algunos acuerdos de doble imposición, algunos acuerdos más específicos de previsión social, pero lo más importante es que se firmó en comisión y se aprobó la adhesión de la Argentina a un tratado que fue impulsado por la FAO hace muchos años, es del 2009, y es sobre puertos, sobre darle a los puertos una serie de atribuciones para controlar los barcos que llegan. ¿Qué sentido tiene ese? Es una convención, un tratado que impulsó la FAO contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Nosotros controlamos bien nuestras 200 millas de la zona económica exclusiva, así que en eso no tenemos problemas porque hay una buena supervisión desde que se creó en el gobierno anterior, en el 2022, y se puso en marcha en el 2023, el Comando Conjunto Marítimo, que tiene un acuerdo entre Prefectura y la Marina para controlar las 200 millas y evitar que los que están en aguas internacionales entren y pesquen si no tienen permiso. Así que esa parte está. ¿Qué nos interesa de eso? Nos interesa el hecho de que la pesca no reglamentada es importante porque aunque pesquen fuera de aguas internacionales, si se ataca o se destruye el recurso, al final vamos a sufrir dentro de nuestras 200 millas, en nuestra zona económica exclusiva. Entonces eso nos interesa, que los puertos tengan posibilidad de hacer un mejor contralor de cómo se está pescando. Y el otro punto es la pesca ilegal. Nosotros tenemos una zona de pesca ilegal muy clara, que es la zona de Malvinas, porque es una zona que está usurpada por los británicos, y los británicos dan licencia de pesca a varios países, y estos países, en violación de la normativa internacional, agarran las licencias, las pagan y pescan y hacen cualquier cosa. Eso es pesca ilegal, eso es un delito que cometen varios países, algunos que tienen buenas relaciones con Argentina, lo cual es penoso, por lo menos para decirlo. Pero nosotros eso es un tema importante. Siempre la discusión sobre el lecho marino argentino es una gran discusión, primero por las dimensiones que tiene, ¿no? Por lo largo que es la costa argentina, y después porque hay poca política sobre la costa, ¿no? Se viene discutiendo hace varios años y no se termina de resolver, y las luces que se ven de los barcos chinos que acosan las millas de la zona exclusiva de pesca, bueno, generan también cierta inquietud por la riqueza que se tiene y también la relación con Malvinas, ¿no? Que es uno de los puntos clave. Bueno, una de las fotos que hace que en la opinión pública uno tome dimensión de lo que está en juego es cuando a través de distintos medios podemos ver un vuelo panorámico sobre la zona de exclusión económica y las 200 millas del mar argentino, en donde se puede ver por la noche a centenares de barcos pesqueros de origen extranjero, muchos de ellos chinos, llevando adelante pesca ilegal sobre lo que consideran la posibilidad de intervenir sobre aguas internacionales, pero estamos hablando especialmente de la zona del mar argentino. Ese es uno de los puntos. El otro de los puntos respecto al funcionamiento de la pesca ilegal es no perder nunca de vista que otro de los puertos que ayuda muchísimo a eso son los puertos de la República Oriental del Uruguay, uno de los puntos centrales. Puerto de Montevideo, que también es un punto de referencia muy importante, especialmente para los isleños de nuestras Islas Malvinas. Claro. Otro punto que no podemos perder de vista. Y en ese contexto, la puja geoestratégica internacional en torno al mar argentino y especialmente a las aguas de la zona austral, no solamente por la zona delimitada por Malvinas y Tierra del Fuego, sino también por la intención del gobierno argentino de avanzar en la construcción de una base logística integral de carácter militar con los Estados Unidos. Y en un momento en donde además los Estados Unidos, tanto con el gobierno de Alberto Fernández y también con la administración de Javier Milei,
ha redoblado las presiones para el control de las aguas internacionales y también del mar argentino, ofreciendo patrullarlos con naves de la Guardia Costera de los Estados Unidos, precisamente persiguiendo desde su punto de vista a los protagonistas de la pesca ilegal. Esa es una de las piezas. La otra, la más reciente, no la podemos perder de vista, es por una parte la visita sobre aguas nacionales de uno de los portaaviones nucleares más importantes de los Estados Unidos, el USS Nimitz, que fue donde el presidente Javier Milei fue recibido, y después el acuerdo firmado entre el Comando Sur y la Armada Argentina, que lo desmenuzamos aquí con un pedido de informe presentado por la oposición respecto a la declaración de las aguas argentinas como parte de los bienes globales comunes, en una consideración compartida entre Washington y Buenos Aires, que no respeta ni tiene presente las consideraciones para regular y controlar el mar de Naciones Unidas. Claro, me acuerdo cuando presentaste ese proyecto, ese pedido de informe por parte de el Bloque de Unión por la Patria, que encabezaba Agustín Rossi, si no recuerdo mal, Así es. ex ministro de Defensa de gobiernos kirchneristas y también mucho tiempo diputado nacional. Pensaba mientras te escuchaba, Claudio, todo lo que falta conocer de los acuerdos entre Estados Unidos y Argentina que se vienen firmando, no solamente en materia de seguridad, también otros reclamos vinculados a los acuerdos económicos, ¿no? Parte de esa discusión quedó un poco de lado, soslayada en las últimas semanas con la actualidad informativa. Pero bueno, son temas que están presentes en el Congreso y que llaman justamente la atención de sectores opositores que ponen el ojo en estos acuerdos que deben pasar por el Congreso Nacional como lugar donde tiene, por decisión de la Constitución Nacional, la última palabra el Congreso en relación a estos ejercicios conjuntos, por ejemplo, la autorización de ambos o incluso la información que requieran los diputados y senadores de acuerdos internacionales. Vamos a cambiar un poco de tema porque el jefe de gabinete Manuel Adorni, a través de la red social Twitter, que estuvo muy activo, anunció que a partir de mañana viernes se abre el registro de inscripción para los talleres mecánicos particulares habilitados que puedan realizar la revisión técnica obligatoria. Se termina el monopolio de las plantas de BTV, fin, dice Manuel Adorni, algo que estaba dentro de la ley bases en su momento, también tuvo su parte, su artículo en el decreto 7023, pero se consolidó con la aprobación de la ley bases y se va entonces ahora poniendo en práctica. Veremos cómo se configura esta manera de controlar los vehículos que se volvió obligatoria para la circulación, la habilitación de la circulación de los vehículos particulares. Y tenemos otro posteo en la red social X, en este caso el presidente de la Cámara, que repostea un cuadro de perspectivas de crecimiento de la OCDE, su base de datos. Martín Menem destaca el lugar de Argentina y le pone un check porque encabeza la proyección de crecimiento para América Latina de los países de la región respecto del resto. Para el 2025, dice el cuadro, que se consolidó finalmente, el crecimiento fue del 4.4% del PBI, puntos del PBI. Por otro lado, para este año, si bien tiene una baja generalizada, todos los países, salvo México, que mantiene los mismos índices de proyección de crecimiento en 0,8 puntos, Argentina disminuye a 2,8 en relación al crecimiento del Producto Bruto y para el 27, desde la OCDE se prevé 3,5 puntos de crecimiento del PBI. Brasil, por ejemplo, también tiene este movimiento. Baja entre el 25 y el 26, a la mitad, y vuelve a recuperarse en la proyección un poco, casi al doble para el 2027, y un ritmo similar siguen todos los países de la región. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú son los principales puntos que hace foco esta proyección de la OCDE y también, obviamente, pone en proyección el crecimiento o los movimientos de crecimiento y decrecimiento y recuperación en los próximos años para tanto la OCDE y la perspectiva de todo el mundo, de toda la región, también con algunos movimientos de baja de estos índices, que tiene que ver principalmente, Claudio, esto con la cuestión de algunos sectores que marcaron crecimiento el año pasado, como el sector agropecuario, pero también, sobre todo,
minería y servicios financieros, ¿no? Exactamente. Bueno, una particularidad muy importante de la administración de Javier Milei, que el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, reprodujo a partir de estos datos de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico. Uno de los lugares en donde la Argentina tiene el interés de llegar a un upgrade en su participación dentro de la OCDE. Lo que sí queda claro es que los números que sustentan el crecimiento macroeconómico argentino sí están directamente vinculados a actividades muy importantes, de altísima concentración, pero que no tienen un impacto directo en los grandes conglomerados urbanos. Me refiero a la extracción minera, a la exportación de hidrocarburos, al desarrollo de la generación hidroeléctrica, y en ese sentido, sí, eso forma parte del paquete más importante de saltos económicos en términos del crecimiento del Producto Bruto Interno argentino. La otra cara, bueno, tiene que ver con la realidad económica de los conurbanos y de los grandes centros urbanos, con esta otra situación que forma parte del debate político de esta Cámara de Diputados: la situación económica, la retracción del empleo, especialmente de carácter industrial, de carácter de servicios, y en muchos aspectos también la precarización en torno a un incremento de las condiciones de trabajo informales como estreno de la aplicación de la reforma laboral. Exactamente. En ese sentido, bueno, estos datos muestran crecimiento del Producto Bruto, pero no mejoras en las condiciones de vida de quienes habitan estos territorios. Eso es justamente parte de la preocupación que tienen sectores importantes, tanto en la ciudadanía, en la supervivencia cotidiana, como algunas expresiones políticas que intentan llevar los debates también al recinto. Nos vamos a la pausa, volvemos en instantes. Estamos aquí en Diputados Televisión haciendo Pasos Perdidos. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional.
Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son: la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil.
El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Ya estamos en el último bloque aquí en Pasos Perdidos y queremos seguir repasando algunas de las reflexiones de los funcionarios en relación a las políticas que se llevan adelante, en este caso a través de la red social Twitter X, que es muy utilizada por los funcionarios nacionales. El ministro de Economía habla en relación al RIGI, dice que es muy importante que el Comité RIGI aprobó hoy 2 nuevos proyectos, el gasoducto San Matías, con una inversión total de 1.300 millones de dólares, que transportará además 27 metros cúbicos de gas, 27 mil millones, 27 mil millones de metros cúbicos de gas natural desde Neuquén hasta el Golfo San Matías en Río Negro. Este gasoducto está 100% dedicado a la exportación de GNL del proyecto CESA, que ya había ingresado al RIGI el año pasado y habilitará la exportación de 2.500 millones de dólares por año. El otro proyecto, cuenta el ministro de Economía a través de su cuenta en X, @LuisCaputoAR, lo lleva adelante la compañía coreana POSCO e implica una inversión total de 547 millones de dólares para producir 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio, lo que equivale a exportaciones de más de 300 millones por año. Este otro proyecto es una segunda etapa del proyecto Litio Sal de Oro en la provincia de Salta y en la provincia de Catamarca. Pero Caputo no fue el único funcionario que a través de la red social Twitter dio cuenta de algunas políticas que se están llevando adelante, sino también en el Ministerio de Salud, a través de la cuenta oficial de MinSalud.ar, es la cuenta del ministerio, y habla de la vacuna antigripal. Yo me la di ayer acá en el Congreso de la Nación, la vacuna antigripal 2026. Completamos el envío de dosis a todo el país, se completó el 100% del envío previsto de vacunas antigripales para que quienes integran la población objetivo puedan vacunarse a tiempo. Desde el inicio de la estrategia distribuimos más de 8 millones de dosis a las jurisdicciones, incluyendo al PAMI, a las obras sociales y a distintas instituciones. A partir de pedidos realizados por las provincias, se enviaron más de 550.000 dosis adicionales para reforzar la vacunación de adultos. Y este año, dice este mensaje del Ministerio de Salud,
Adelantamos la vacuna antigripal para llegar a la mayor cantidad de personas antes del periodo de mayor circulación del virus. La vacuna antigripal es la principal herramienta para prevenir complicaciones, internaciones, sobre todo la sobrecarga del sistema de salud. La vacuna es segura, probada y eficaz, como todas las del calendario nacional. Importante, 8 millones de dosis ya se distribuyeron en todo el país. El público objetivo, la población objetivo principalmente son adultos mayores, las personas con problemas y complicaciones respiratorias, las personas embarazadas y las infancias. Pero cuanto más personas se vacunen, se limita la circulación del virus, que puede generar complicaciones graves en muchas personas. Así que en la medida de lo posible vayan a vacunarse. Con todo esta información, podríamos decir parroquial, como le dicen habitualmente, Claudio, siempre hay avisos parroquiales. Totalmente, en toda buena familia. Y la verdad que es una buena posibilidad para recomendarles a quienes todavía no se han vacunado. Que lo hagan. Que lo hagan, exactamente, que todavía está la oportunidad de poder vacunarse en vísperas de lo que no solamente son las bajas temperaturas, sino las posibilidades de que hayan muchos contagios, especialmente este año, así que vale la pena tomar el guante y quienes todavía no lo han hecho, aprovechar la oportunidad y vacunarse. Además es una responsabilidad colectiva, no solamente las vacunas, sino sobre todo que el Estado provea y compre masivamente porque es más barato, se ahorra mucho más dinero previniendo enfermedades que asistiéndolas después, que afectan más y generan mayores complicaciones o estrés en el sistema de salud. Claudio, me vas a contar de algo vinculado con esto también, otro de los padecimientos, pero del verano, de las zonas cálidas, que tiene que ver con el dengue. Totalmente. Lo que ha sido la particularidad de estos últimos 2 años. Viajemos brevemente al pasado más reciente. Hace 2 años, una de las principales preocupaciones en el caso de la opinión pública y de la conversación pública durante el verano fue precisamente los riesgos de una disparada en la cantidad de contagios de dengue. La foto contrasta con la del último verano, en donde nos encontramos con una situación totalmente distinta. Sí. ¿Qué pasó entre una y la otra? Bueno, un tema de análisis para epidemiólogos, para especialistas. No perdamos de vista lo que fue aquel momento inicial entre 2023 y 2024, cuando había un gran déficit de repelentes y en ese momento incluso hubo planteos con algunos de los grandes fabricantes para que enviaran a República Argentina aviones cargados de repelentes para afrontar este escenario. ¿Qué quedó de aquel momento? Bueno, un proceso muy importante. No solamente en términos de cuidado y de atención, sino de autocuidado y de este dato tan importante. Venimos de abandonar un verano que no tuvo los altísimos niveles de contagio ni de riesgo que marcaron el verano 2023-2024. Sí, además también las vacunas, ¿no? Y las fumigaciones. Hubo también una crisis con respecto a eso, me acuerdo. Muy importante. Bueno, en ese contexto es que nosotros hemos tomado uno de los proyectos que ingresaron esta semana a mesa de entradas en la Cámara de Diputados. Son el objeto de este informe que hemos preparado, las placas que tenemos para compartir hoy, y es precisamente una iniciativa impulsada por la diputada Yamila Ruiz, de Innovación Federal, de la provincia de Misiones, integrante del Frente de la Concordia Misionero. Su proyecto es precisamente la propuesta de crear un programa nacional integral de lucha contra el dengue. Un tema que, bueno, para una diputada del norte argentino, estamos hablando de una preocupación muy importante, no solamente a nivel nacional, sino especialmente en las provincias del norte argentino, en donde el foco está puesto especialmente en el mosquito, en el Aedes aegypti, en el principal vector que no solamente contagia el dengue, sino también otras enfermedades. Antes de seguir con las próximas placas, vamos a hacer un pequeño pantallazo de cuál es la propuesta de la diputada Ruiz. Por una parte, lo que promueve es un plan nacional integral, pero además una mesa nacional de gestión integral para el control de vectores, en donde participen todas las provincias y especialmente los ministerios de salud que forman parte del Consejo Federal de Salud. Otro punto es la creación de un programa nacional de uso responsable de repelentes de insectos. Y el otro punto
es institucionalizar un plan nacional de investigación de controladores biológicos y también de monitoreo de vectores a lo largo de todo nuestro país. Esos son los puntos principales de este proyecto presentado por la diputada Ruiz. Vamos a la siguiente placa para comprender en parte cuáles son los objetivos que se plantea este proyecto. En primer lugar, combatir los insectos plaga y los vectores. Concentrarse, lo que decíamos, en el vector Aedes aegypti, especialmente porque es el transmisor del dengue, del Zika, de la fiebre amarilla y también del chikungunya. Y en ese contexto, implementar un plan operativo en etapas a lo largo de todo nuestro país. Estos objetivos se pueden percibir a lo largo de este extenso proyecto en donde hemos elegido focalizarnos en dos de los principales programas que plantea esta iniciativa. Vamos a la siguiente placa para poder desarrollar un poco otro de los puntos y que tiene que ver especialmente con lo que hablábamos, la segunda parte de los objetivos, un control de monitoreo y vigilancia a lo largo de todo nuestro país. También recibir material biológico y cumplir con el control de calidad de ese material biológico. Otro de los puntos, concientizar y difundir que existe este programa en el caso de que sea transformado en ley por el Congreso de la Nación. Su punto disparador es este proyecto de ley que ha sido presentado en la Cámara Baja. Otro de los puntos también, incorporar instalaciones para ampliar la operatividad del programa a nivel federal. Nos estamos encontrando con que la formulación de esta iniciativa no se concentra pura y exclusivamente en el área metropolitana, sino que busca garantizar un enfoque federal, sin perder de vista el comportamiento epidemiológico del vector en distintas partes de nuestro país a partir del impacto de las altísimas temperaturas en verano y los riesgos especialmente de contagio a partir de este vector. Y el otro punto, naturalmente, la capacitación de recursos humanos para garantizar que el programa tenga efectores formados y que no se equivoquen en el desarrollo del programa. Vamos rápidamente a la siguiente placa, porque también tiene que ver con los objetivos del Plan Nacional Integral. Instruir al personal encargado de la aplicación de los biolarvicidas y, por otra parte, crear un plan de fumigaciones masivas a lo largo de todo nuestro país, especialmente que se enfoque en la eliminación de criaderos, y además en un término que escuchamos cada verano y que tiene que ver con la descacharrización. ¿Qué implica esto? Bueno, una de las tareas más efectivas en la lucha contra el dengue, y es garantizar de que no existan cacharros en los patios, ni en los balcones, ni en los rincones de las viviendas en donde puedan ser un lugar propicio para el criadero de larvas y también para la multiplicación de la Aedes aegypti. Toda una particularidad y un dato muy importante para tener presente en nuestra vida cotidiana, de identificación de este mosquito. Un mosquito que no pica igual en el mismo horario que los demás mosquitos y que muchas veces pica especialmente a la hora del crepúsculo, cuando baja la luz. Este es un dato muy importante a tener presente porque ha sido uno de los elementos determinantes en esto que contábamos hace 2 años, un momento crítico respecto a la multiplicación de contagios por la acción de la Aedes aegypti y porque además tampoco había una diferenciación muy clara con el resto de los mosquitos. Bueno, este es uno de los puntos muy importantes. La descacharrización es uno de los disparadores para estas prácticas de higiene vecinal, comunitaria y también habitacional. Y el otro punto, lo que estábamos diciendo, y por eso lo aportamos desde aquí, ampliar la educación para la población, para el autocuidado, para identificar especialmente al mosquito vector, para saber cuáles son las enfermedades que transmite, comprender que un vector es precisamente un insecto que pica a un ser humano, se infecta y luego de picar al otro multiplica la infección. Vamos a la siguiente placa para seguir profundizando el otro de los puntos que hemos decidido puntualizar. Este proyecto tiene varios programas y varios planes. El otro punto es el Plan Nacional de Lucha contra el Dengue. Bueno, vamos a repasar rápidamente cuáles son los objetivos porque son distintos a los del Plan Integral. En primer lugar, en términos específicos, enfocado en el dengue, el primer objetivo es minimizar la morbilidad y la mortalidad de enfermedades transmitidas por vectores y en este caso por un vector determinante, el Aedes aegypti. El otro punto,
detectar y controlar en forma temprana los brotes epidémicos, que son precisamente los protagonistas de las malas noticias de información general durante el verano, cuando uno se entera que hay un brote epidémico y que especialmente los vecinos de la zona afectada por el brote empiezan a reaccionar con pánico, especialmente ante desarmaderos y ante lugares en donde hay cubiertas de neumáticos arrumbadas con focos de humedad y también de agua que son propicios para reservorios que permitan multiplicar las larvas y precisamente este vector que es tan preocupante para la salud del ser humano. El otro punto, lo que decíamos, prevenir la aparición de los brotes epidémicos. Vamos rápidamente a la endémicos, perdón, a la siguiente placa. El otro objetivo es fortalecer la capacidad de respuestas de los servicios de salud que ya vienen de afrontar momentos de estrés, especialmente durante los últimos años, no solamente los brotes epidémicos, sino en las zonas en donde ya el dengue es una endemia, especialmente en el norte argentino. Reducir el impacto socioeconómico por enfermedades transmitidas por vectores, especialmente porque en zonas donde finalmente sucede un brote epidémico, el impacto sobre el entramado productivo es importante, merece un enfoque, especialmente por la relevancia que tiene sobre su comunidad y porque eso impacta en la medida que se multipliquen los contagios una parálisis de una parte de su entramado productivo, especialmente no solamente por el riesgo de vida. No perdamos de vista que un segundo contagio de dengue, en el caso de que sea el mismo tipo de dengue del primer contagio, puede tener un desenlace fatal si no hay una detección temprana. Este es otro de los puntos que están marcados en este extenso proyecto de la diputada de Innovación Federal de la provincia de Misiones. Otro de los puntos también, reducir el impacto socioeconómico, lo decíamos, y además mantener las poblaciones del mosquito Aedes aegypti y otros vectores en niveles que no representen un riesgo para la salud pública. Eso es un punto muy importante porque tiene que ver con el funcionamiento de los observatorios y también con el trabajo silencioso de distintas universidades públicas que vienen trabajando largamente desde hace varios años tratando de tener muestreos claros de lo que sucede. También en el Ministerio de Salud de la Nación, pero indudablemente la propuesta de esta diputada trata de garantizar de que exista un programa nacional mucho más ambicioso de alcance federal que tenga distintas dimensiones específicas y que se enfoque no solamente en la investigación, sino también en poder garantizar un trabajo de erradicación de las larvas a lo largo de todo el país, especialmente de la Aedes aegypti, con un enfoque mucho más ambicioso que va más allá del dengue, sin perder de vista que el vector, el Aedes aegypti, ese mosquito que pica a la hora del crepúsculo, bueno, es un vector letal para transmitir las enfermedades de dengue, fiebre amarilla, zika y chikungunya. Espectacular el proyecto, Claudio, me parece muy importante porque ya el Mercosur viene trabajando en este sentido. Cada verano, en las pocas reuniones que se hacen del Parlasur, se toma la preocupación porque afecta, si bien, como bien decís vos, a todo el país. Hay zonas donde las temperaturas generan, o la composición también del clima, que se reproduzca mayor cantidad de mosquitos que puedan transmitir. Y es un llamado también a un programa que atraviese todo el país para morigerar el impacto. Si lo que decís vos, si te vuelve a dar el dengue, puede ser mortal, ¿no? Exactamente. Y no es una fiebre nueva, es algo que tiene muchos años, se la conocía como fiebre rompehuesos antiguamente. Y también lo mismo, hay desarrollo científico argentino para esterilizar a los mosquitos. Hay toda una política que se está siguiendo para poder esterilizarlos y que no se reproduzcan. Y por otro lado, bueno, el desarrollo de las vacunas para que las personas tengan menos efectos o efectos menos dañinos si contraen la enfermedad, ¿no? Y puedan tener un impacto que no sea tan virulento como cuando te pega el dengue. Así que me parece impresionante y ojalá se pueda discutir este proyecto porque es muy necesario en estos contextos. Nos vamos yendo, Clau. Gracias por todo este informe y nos quedamos todos atentos a lo que pasa en el Senado. Totalmente. La atención sigue en el Senado, en esta sesión que, lo decíamos, tuvo
un importante cuarto intermedio, una redefinición respecto al tratamiento de los pliegos para cubrir vacantes muy postergadas en el Senado de la Nación, todo bajo la sombra finalmente del pliego de la jueza Micheli, las tensiones que han quedado planteadas en el seno de la Libertad Avanza entre la senadora nacional Patricia Bullrich y el Poder Ejecutivo respecto precisamente a este pliego, y un día muy movido en materia legislativa a los dos lados de Pasos Perdidos. Así es, con esta información nos vamos rápidamente, ya despidiéndolos hasta mañana a las 16 horas, otra vez en Diputados Televisión. Continúen con la continuidad informativa del canal. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso?